Como bien lo dijo la profesora moderadora, mi nombre es Henry Martínez Martínez. Yo soy licenciado en Biología y Química de la Universidad del Atlántico, pero más que licenciado soy una persona que a lo largo del tiempo, desde la primaria, ha sido como que inquieto en muchas cosas, y dentro de esas inquietudes siempre me ha estado preguntando yo cómo me han venido enseñando a mí, cómo he venido yo aprendiendo, y a partir de la profesión que nos congrega aquí en estos momentos, cómo desde las ciencias naturales, específicamente la química, podemos desarrollar un proyecto de clase a partir de una corriente muy importante que ha dado buenos resultados, que es la pedagogía conceptual. El proyecto como tal se llama Enseñanza de las Ciencias Naturales y Química General desde el enfoque de pedagogía conceptual. Un caso, porque es mucho, ahí se abarca mucho. El caso es el concepto de materia y sus propiedades como tal. La información del grupo de aplicación es la facultad, pertenezco a la Facultad de Ingeniería, del programa de Ingeniería Industrial. El semestre donde se aplicó, se ha venido aplicando el primer semestre de la sesión 1, jornada diurna, asignatura Química General, y el aula es el F501 en la CDB, se desarrolla. Los objetivos de la sistematización: evidenciar la pertinencia de las herramientas didácticas provenientes del enfoque pedagógico, concretamente pedagogía conceptual, para la enseñanza de los conceptos científicos en la educación superior en este caso. Segundo, mostrar las fases didácticas, la parte afectiva, cognitiva y ejecutiva, digamos expresiva también, correspondiendo a cada una de las tres grandes áreas de la mente en la enseñanza del concepto, como venía diciéndole, materia y sus características y sus propiedades. Como tercero, mostrar la capacidad estructuradora del mentefacto conceptual para organizar, jerarquizar, sistematizar y resumir los conocimientos acerca de la materia y sus propiedades. La descripción de la práctica me baso principalmente en la parte de los hermanos de Subiría, y se puede resumir diciendo de que en este sentido podemos ver las ciencias naturales como algo sencillo y algo aplicativo, en la medida que el concepto como tal de lo que se piensa desarrollar se dé en tres fases fundamentales, que es la parte afectiva o motivacional, donde uno entra con el estudiante obviamente a sensibilizarlo en lo que es su enseñanza y la aplicación de esa enseñanza en sus estudios como tal, en su carrera, porque es importante la química para su carrera como tal. Desde ahí él despierta enseguida, y más el primer semestre, que vienen abotados de pronto con preceptos o digamos que con preconcepciones que pueden estar bien o pueden estar para mejorar. Entonces uno en cierta manera aborda de esa forma afectiva la sensibilización de la ubicación del perfil como tal. En la parte cognitiva uno hace un diagnóstico o un prediagnóstico, producto obviamente de mirar en qué estado del arte, si se puede decir, en qué estado conceptual se encuentran los estudiantes, o vienen los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la cual se graduaron o son egresados como tal. Y obviamente en la parte expresiva o ejecutiva, que en el caso de las ciencias naturales no solamente se aborda en la parte experimental del laboratorio como tal, sino también en la parte argumentativa. Uno mira a ver en qué discurso vienen, cuál es el discurso de ellos, cuál es el vocabulario en torno obviamente a esta hermosa asignatura que es la química, qué saben de la química como tal, y obviamente entrar en esa unión, en esa relación, en esa simbiosis, para mirar qué tanto la química le puede aportar al estudiante para su carrera como tal. Los referentes teóricos institucionales: bueno, el programa de Ingeniería Industrial tiene una convergencia importante con el modelo investigativo interdisciplinario y contextualizado. El abordaje que se da en la química, en este caso en la materia, obviamente es un abordaje que es transversal para todas las asignaturas.
Y es importante también establecer que el estudiante desde el primer inicio sabe que ese es un lenguaje contextualizado y obviamente le va a producir la necesidad de buscar información para poder tener lo que llaman un vocabulario, más que científico, un vocabulario acorde a su perfil, acorde a ese perfil que está formando desde el primer semestre. Las competencias del PET en este caso nos ayudan a ubicar, sigue insistiendo, en el perfil del estudiante como tal, y están en la solución de problemas, porque el tema se presta obviamente para, dentro de la contextualización, abordar problemas o situaciones polémicas en torno al desarrollo propiamente de la asignatura. El manejo de la información es importante, que el estudiante sepa cuáles son cuáles son las puertas o cuáles son las diferentes estrategias de búsqueda que tenemos. A veces el estudiante y nosotros mismos nos aislamos obviamente de una búsqueda que es muy importante, que es la biblioteca, la búsqueda de los libros, o sea, la indagación de los libros como tal, producto obviamente de tanta tecnología, que también es importante, pero se pierde de pronto la oportunidad de ir a la biblioteca, de tocar un libro, de buscar en el índice, de saber de que no solamente tiene que leerse todo el libro, sino buscar, aparte de la necesidad que necesita cognitiva, buscar ese concepto o esa definición que necesita obviamente para enriquecer ese vocabulario en lo que tiene que ver con el perfil como tal. Importante el trabajo en equipo. Se les concientiza el trabajo en equipo en el sentido de que cada uno de ellos tiene unas potencialidades que necesita que el otro las conozca y las ponga obviamente de manifiesto, de apoyo obviamente para producir o construir un conocimiento como tal. La competencia del PET obviamente van ligadas directamente a lo que es la cultura investigadora, la innovadora y emprendedora. En lo que tiene que ver con la cultura investigadora, soy consciente que a los estudiantes no se les enseña a ser investigadores de talla científica, pero por lo menos que tengan una habilidad importante, que es la de indagar, la de observar, la de buscar y obviamente la de preguntarse. En ese sentido y en ese ejercicio, nosotros tenemos que tener un proceso también de desaprender. Yo particularmente he venido obviamente desaprendiendo a partir de lo que me han enseñado los estudiantes y a partir de obviamente lo que he visto y he vivenciado con otras experiencias a nivel educativo, en el caso de mis colegas, de mis pares. Entonces, al estudiante también se le enseña en ese sentido obviamente a la parte de la investigación. Innovadora. Esta propuesta o esta sistematización de la prueba es innovadora no porque es algo nuevo, simple y llanamente porque se está aplicando conscientemente para generar pensamiento y se está aplicando en un curso específico. Eso lo hace innovador en mi sentido. Y emprendedora, en primer semestre se puede generar emprendimiento, claro que se puede generar emprendimiento, se les prepara, se les motiva, porque más adelante, en semestres superiores, o por decir algo, en semestres siguientes, ellos van obviamente a adquirir competencias desde el punto de vista del emprendimiento. Los referentes teóricos, indudablemente está el modelo didáctico de Lorenzo-Virier. Yo me quedo con las 4 preguntas de iniciación de ese modelo como tal. ¿Cuáles son las características y propiedades esenciales, obviamente en este caso del concepto? ¿A qué clase superior pertenece? Estamos hablando a la supraordinada, o la clase superior que presenta el concepto como tal. ¿Qué conceptos cercanos difieren de este? Es decir, las diferencias de otros conceptos que intervienen obviamente en la parte superior. ¿Y a qué tipo de clases o componentes de este concepto, cuáles son? O sea, ¿qué tipo de clase? La clasificación del concepto. Todo concepto está susceptible a dividirse como tal, a clasificarse. Los referentes específicos del área. La química es una ciencia activa y una ciencia que necesita dinamizarse en clase. Y el espacio de dinamización es el laboratorio, pero con los estudiantes y con el profesor, poniéndolo obviamente en práctica. Los conceptos se hacen dinamizadores en la medida en que nosotros, como estudiantes, como profesores y los estudiantes, veamos en ellos la aplicación y
efectivamente la formación del perfil como tal. Los resultados de las actividades, obviamente, unos estudiantes que trabajan en equipo, unos estudiantes que preguntan, unos estudiantes que construyen sus propios conceptos a partir de un imaginario que más adelante lo van a concretar, como es el mentefacto. Aquí tenemos un mentefacto construido sobre materia. Obviamente, dentro de ese mentefacto como tal, están otros conceptos. Dentro de ese concepto de materia hay otros conceptos implícitos o explícitos también que se pueden aplicar. Por ejemplo, materia aplicado a la producción industrial o ingeniería industrial, se puede hablar de materia prima. Y de ahí se pueden generar obviamente ese concepto aplicativo como tal. El concepto de las propiedades de la materia. Escuchando al profesor Iván, participando activamente en la charla de él, uno se ve que hay unos conceptos ahí que los estudiantes necesitan aplicar dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación ya en el campo, obviamente, de elaboración de productos. Y básicamente lo que se busca en primer semestre es que ellos afiancen esos conceptos y los puedan aplicar más adelante, para que obviamente cuando estén en este lugar, que en realidad estoy de acuerdo que deben ser ellos los que presenten, porque ellos son los protagonistas, se sirva uno y se siente uno orgulloso de todo lo que ha dado de pronto en esa participación como tal del proceso. Actualmente la evaluación de la actividad tiene como una propuesta de sistematización unas experiencias significativas en torno a la ingeniería industrial, y hay que seguirlo implementando. No solamente en el caso de la materia y sus propiedades, sino es aplicado y es transversal a cualquier asignatura y a cualquier concepto como tal que se quiera implementar como tal. En las conclusiones me quedo con la primera, que tiene que ver con lo que representa el mecanismo neuropsicológico. Yo no soy psicólogo, pero sí considero de que para poder entender el aprendizaje de un estudiante, dependiendo el estadio donde se encuentre, el nivel donde se encuentre, incluso socioeconómico, sociocultural, es importante entrar en lo que llaman los diferentes autores que han trabajado sobre eso, que la mayoría son psicólogos, en entrar en la mente de ellos, en la parte de la metacognición, y preguntarnos y preguntarles a ellos, y que ellos se pregunten obviamente el por qué es importante aprender, y por qué es importante de eso que se aprende aplicarlo como tal. Finalmente, esta propuesta didáctica busca la conceptualización y la apropiación de los conceptos. Apropiarse de los conceptos para mí es ponerlos en práctica. Y no solamente ponerlos en práctica en el perfil, sino en la vida, en la historia de vida que cada uno está construyendo, que ellos están construyendo. Nosotros somos responsables de esa historia de vida de cada uno de los estudiantes. Y somos responsables tan fuertemente que la evidencia de esa responsabilidad se ve y se palpa en la sociedad. Entonces somos actores y somos también responsables de ese proceso como tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias, profesor.